En 2019, un ingeniero que trabajaba para una agencia gubernamental europea recibió una orden que nunca pudo explicar del todo. Debía eliminar, de forma permanente, todo rastro de una aplicación que él mismo había ayudado a auditar. No hubo comunicado oficial, no hubo explicación pública, solo una instrucción firmada para que esa aplicación desapareciera de cualquier registro. Años después, cuando finalmente habló sobre esto de manera anónima, dijo una frase que quedó grabada en quienes la escucharon. Lo que encontramos ahí no debía existir. Hoy vas a saber exactamente qué fue lo que encontraron. ¿Por qué esa aplicación llegó a manos de millones de personas sin que lo supieran? ¿Y qué relación tiene todo esto con el teléfono que probablemente tienes en la mano en este momento? Este no es un tema que se hable con frecuencia, y hay una razón para eso. La mayoría de las personas de tu generación creció con la idea de que la privacidad era algo que uno protegía cerrando la puerta de su casa o guardando sus cartas bajo llave, pero la privacidad cambió de forma sin que nos avisaran. Hoy no se protege con una cerradura. Se protege entendiendo qué hay dentro del dispositivo que llevas contigo todos los días. Y lo inquietante es que muy pocas personas, incluso las más informadas, saben realmente cómo funciona esto por dentro. Al final de este recorrido vas a entender exactamente cómo ciertas aplicaciones logran acceder a información que nunca autorizaste conscientemente. Vas a comprender por qué algunos gobiernos han financiado en secreto el desarrollo de herramientas de este tipo. Y vas a tener, por primera vez, una forma clara de identificar si algo similar está ocurriendo en tu propio teléfono ahora mismo. Todo comienza con una pregunta que parece simple. ¿Alguna vez te ha pasado que hablas de algo con alguien sin haberlo buscado en ningún lado y minutos después aparece un anuncio relacionado con exactamente ese tema? La mayoría de las personas lo atribuye a coincidencia. Otros creen que es simplemente el algoritmo prediciendo patrones de consumo. Pero hay una tercera explicación que muy pocos consideran, y que resulta ser mucho más común de lo que imaginamos. En 2013, un contratista de inteligencia llamado Edward Snowden reveló documentos que expusieron algo que hasta ese momento sonaba a teoría conspirativa. Ciertas agencias gubernamentales tenían acuerdos con empresas tecnológicas para acceder a comunicaciones privadas. No estamos hablando de escuchar llamadas al azar. Estamos hablando de sistemas diseñados para recolectar datos de manera masiva, silenciosa y constante. Aquello que parecía una exageración de película resultó ser, en gran parte, real. Pero lo que pocos saben es lo que ocurrió después, porque una vez expuesto ese sistema no desapareció, simplemente cambió de forma. Aquí es donde entra la aplicación que le da nombre a este video. No fue creada por una agencia de inteligencia directamente. Fue desarrollada por una empresa privada de software, con sede registrada en un país con leyes de privacidad muy laxas. En apariencia era una aplicación común. Ofrecía funciones de mensajería cifrada, algo que en ese momento generaba mucha confianza entre usuarios preocupados por su privacidad. La irónica verdad es que millones de personas la instalaron precisamente porque creían que los protegía. La descargaron activistas, la descargaron periodistas, la descargaron personas comunes que simplemente querían mayor seguridad en sus conversaciones, y durante años funcionó exactamente como se anunciaba, en la superficie. Lo que no sabían es que existía una segunda capa de funcionamiento, oculta dentro del código, que se activaba únicamente bajo ciertas condiciones. Investigadores de seguridad digital, trabajando de forma independiente, comenzaron a notar patrones extraños en el tráfico de datos que generaba la aplicación. Pequeños paquetes de información se enviaban a servidores que no tenían relación aparente con el servicio de mensajería. Al principio pensaron que era un error técnico. Pero mientras más profundizaban, más evidente se volvía que no era ningún accidente. Detengámonos un momento aquí, porque esto es importante entenderlo bien. Cuando hablamos de una aplicación con doble funcionalidad, no nos referimos a espionaje de ciencia ficción con cámaras activándose solas de forma dramática. Nos referimos a algo mucho más sutil y, por eso mismo, mucho más efectivo. Nos referimos a metadatos. Los metadatos son, en pocas palabras, información sobre la información. No es necesario leer el contenido de un mensaje para saber muchísimo sobre una persona. Basta con saber a qué hora se comunica, con quién, con qué frecuencia, desde qué ubicación y durante cuánto tiempo. Esa información, aparentemente inofensiva, permite construir un mapa casi completo de la vida de alguien. Sus rutinas, sus relaciones, sus movimientos, todo sin necesidad de escuchar una sola palabra. Y eso fue exactamente lo que esta aplicación estaba recolectando, en silencio, durante años. Pero eso no es todo lo que descubrieron los investigadores. Al rastrear el destino final de esos datos, encontraron algo que confirmó las peores sospechas.
Los servidores a los que se enviaba esta información estaban vinculados a través de una cadena compleja de empresas intermediarias, con contratos gubernamentales de vigilancia, no de uno, sino de varios países distintos. La aplicación no había sido creada exclusivamente para un gobierno específico. Se había convertido en una herramienta comercial de vigilancia, vendida discretamente a quien estuviera dispuesto a pagar por acceso a esos datos. Esto nos lleva a un punto que muchas personas de tu edad recuerdan bien, porque crecieron en una época donde la vigilancia estatal se entendía de forma muy distinta. Antes, vigilar a alguien requería recursos enormes. Se necesitaba personal, tiempo, seguimiento físico. Espiar a una sola persona era costoso y complicado. Hoy, gracias a este tipo de herramientas, vigilar a millones de personas simultáneamente cuesta prácticamente lo mismo que vigilar a una sola. Esa es la verdadera revolución silenciosa que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, y muy pocas personas se han detenido a pensar en sus implicaciones reales. Ahora bien, es momento de hablar de lo que verdaderamente cambia la forma en que ves todo esto. La aplicación de la que hablamos no fue un caso aislado, fue apenas uno de los ejemplos más documentados, porque investigadores lograron exponerlo públicamente antes de que fuera silenciado. Pero expertos en ciberseguridad coinciden en algo perturbador. Existen decenas de aplicaciones activas en este momento, operando bajo mecanismos similares. Algunas disfrazadas de aplicaciones de linterna, otras como juegos simples. Algunas incluso como aplicaciones de salud o bienestar, categorías que generan menos sospecha porque parecen completamente inofensivas. El giro más inquietante de toda esta historia es este. Muchas de estas aplicaciones no necesitan hackear absolutamente nada. No necesitan vulnerar ningún sistema de seguridad. Simplemente piden permiso. Y nosotros, sin leer, sin pensarlo, tocamos aceptar. Esa es la verdadera puerta de entrada, no la sofisticación técnica, la confianza automática que hemos desarrollado hacia cualquier ventana emergente que nos pide autorización. Ahora que conoces esto, la pregunta que probablemente te estás haciendo es, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque no se trata de vivir con miedo, ni de abandonar la tecnología por completo. Eso sería imposible y tampoco es necesario. Se trata de recuperar el control con conocimiento, algo que las generaciones anteriores nunca tuvieron que aprender, pero que hoy es tan importante como aprender a cerrar la puerta de tu casa con llave. Primero, revisa periódicamente qué permisos tienen las aplicaciones instaladas en tu teléfono. La mayoría de los dispositivos modernos permite ver en la configuración de privacidad exactamente qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación, tu micrófono, tu cámara y tus contactos. Muchas veces encontrarás aplicaciones con permisos que ni siquiera necesitan para funcionar. Una aplicación de linterna, por ejemplo, jamás debería necesitar acceso a tus contactos. Segundo, desconfía de aplicaciones gratuitas que ofrecen funciones muy sofisticadas sin ningún modelo claro de negocio. Si no entiendes cómo una empresa genera ingresos, es muy probable que el producto que están vendiendo seas tú, a través de tus datos. Tercero, actualiza tu sistema operativo con regularidad. La mayoría de las vulnerabilidades que estas aplicaciones aprovechan ya han sido corregidas por los fabricantes, pero solo si mantienes tu dispositivo actualizado. Y cuarto, algo que pocas personas hacen, investiga antes de instalar. Una búsqueda rápida del nombre de la aplicación junto con la palabra controversia o investigación puede revelarte en minutos si esa aplicación ha sido señalada previamente por algún tipo de comportamiento sospechoso. Nada de esto requiere conocimientos técnicos avanzados. Requiere simplemente el mismo tipo de cautela que ya aplicas en otras áreas de tu vida. Cuando alguien te pide algo, preguntas por qué. Con la tecnología deberíamos hacer exactamente lo mismo. Lo que comenzó como el descubrimiento de una sola aplicación, terminó revelando algo mucho más grande. Terminó revelando que la línea entre protección y vigilancia se ha vuelto extremadamente delgada, y que la mayoría de nosotros cruzamos esa línea todos los días sin darnos cuenta, con un simple toque de pantalla. El ingeniero que mencionamos al inicio de este video, aquel que recibió la orden de eliminar todo rastro de esta aplicación, terminó su testimonio con una reflexión que vale la pena repetir. Dijo que lo más inquietante no fue descubrir que existía esta tecnología, sino descubrir lo fácil que fue implementarla, porque nadie estaba realmente preguntando cómo funcionaba lo que tenía instalado en su propio teléfono. Esa es, quizás, la lección más importante que deja esta historia. No se trata de miedo a la tecnología, se trata de curiosidad informada, de hacer las preguntas que la mayoría no se molesta en hacer. Y ahora que tú sí las conoces, la pregunta es para ti. ¿Alguna vez has revisado los permisos reales de las aplicaciones que tienes instaladas? Cuéntame en los comentarios si al revisar tu teléfono después de ver esto, encontraste algo que te sorprendió. Quiero leer tu experiencia porque probablemente no eres el único al que le va a pasar.